Entonces sigamos con esto, que ya casi terminamos. Bueno, el siguiente punto es tener una actitud de humildad. Filipenses de Filemón, Filipenses 2, del 5 al 8. Ok, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Han escuchado la frase o es un refrán muy popular que dice: es que tú te subes a un ladrillo y te mareas? Y esto, mis amados hermanos, es normal. Y déjenme decirles algo que tal vez los va a sacar de onda o de órbita, incluso a veces es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos un servicio, nos dan no sé, el diaconado, después el obispado, después el ancianado. Siempre decimos casi esto es como multinivel. Pum, 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 pum. Incluso eso es algo que a los extranjeros les les llama la atención. Porque aquí en México es común que llegue alguien y se presente: buenos días, licenciado tal y cual, abogado tal, o en la cuestión ministerial, el pastor, el evangelista, el maestro, el apóstol, el profeta. Ya no son nombres de Luis, ya no ya no es siervo, ya no es nada. Es tal etiqueta. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros debemos tener ese mismo sentido que tuvo Cristo, es que Él, siendo en forma de Dios, no estimó siendo igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, aunque tengamos un llamado, un ministerio, una función importante en la iglesia, no debemos tomar esa forma de decir: sí, yo soy aquí el copastor casi. Esa es una lección que yo aprendí por la mala. Yo, cuando inicié en los caminos del Señor Jesucristo, tuve la fortuna de servir con mi primer pastor en la congregación. Me llevaba estupendo realmente, me llevaba muy bien. Él fue un padre para mí, no solamente en un sentido espiritual, sino en un sentido terrenal también, porque me ayudó a muchas cosas, me ayudó a ir a la escuela y muchas cosas que no alcanzaría yo a mencionar aquí. Pero ahí venía lo importante, que yo ya me sentía casi el heredero al trono de la congregación. No, yo lo pensaba, mis amados hermanos. Yo decía: no, cuando mi pastor vaya con el Señor, parta con el Señor, pues yo me voy a quedar ahí en esa posición. Y era un sueño que yo tenía. Y créanme, mis amados hermanos, que cuando no tenía yo una posibilidad ni siquiera de predicar ni de enseñar, me amargué demasiado. Y yo decía: pero si yo quiero, pero si yo estoy aquí, yo estoy presente. Pero no era el tiempo, Dios no lo quería. ¿Por qué? Porque yo estaba queriendo tomar un lugar que no me correspondía. Entonces, cuando nosotros renunciamos a la posición que según nosotros tenemos o queremos tener, esto solamente va a ser algo contraproducente, porque nos vamos a creer en algo. Y esto, mis amados hermanos, el servicio a Dios, y el servicio no me refiero a mover sillas y a lavar baños, el servicio es todo, desde el apóstol hasta el que saca la basura del baño, todos son servidores por igual. Esto no es de metas personales. ¿Qué quiere decir eso? Una meta personal es ser un abogado, es un licenciado, es ser un profesionista, un oficinista, un plomero, un electricista, un barbero, un estilista, lo que sea. El servicio a Dios es eso. Hacemos las cosas por servicio a Él, no por metas personales. Eso es algo que a veces pudre precisamente la comunión y el crecimiento espiritual de muchas personas, que quieren llevar eso a cabo como si fuera una meta personal. Y esto no es personal. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Entonces, como le pertenece a Dios, nosotros solo somos administradores. ¿A qué nos referimos? Todo lo que hagamos externo a la iglesia, ya sea una carrera, ya sea un trabajo, ya sea escalar en lo que sea, va a ser como si fuera nuestro negocio propio. Nosotros en la iglesia somos como un gerente, que sí tienen buenos rangos, que sí tienen buenas participaciones o buenas prestaciones, pero no son los dueños, porque el dueño y la cabeza del cuerpo, lo dice Colosenses, es precisamente el Señor Jesucristo. Cuando dice en el versículo 7, así que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, quiere decir que aunque nosotros estemos súper preparados, tengamos más conocimiento que los demás, debemos a veces menguar. Siempre, mis amados hermanos, vamos a aprender más de las personas,
vamos a comprender más a las personas y vamos a entender más a las personas, más escuchando que hablando. A lo largo de mi vida estuve trabajando mucho tiempo en los call centers y en call centers o atención a clientes en el área de ventas. Y uno de los marketings o speech más importantes es dejar que el cliente hable. Si tú empiezas a decirle, ¿sabes qué? Y tengo esta promoción y tengo esto y las sobres de información, te va a decir, ay, sí, ya me hartaste, goodbye, hasta luego. Pero si tú lo escuchas, si tú te interesas, vas a ver cómo ese cliente solito se va a entregar. Entonces es lo mismo con la palabra de Dios. Por eso el Señor hace un paralelo semejante, decir, estoy en los negocios de mi Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba como administrador. Entonces precisamente cuando nosotros empezamos a escuchar a los demás, teniendo esa actitud de humildad, no creyéndonos más que los demás, vamos a poder obrar y conocer más a las personas. Y créanme que la lealtad a veces de ese tipo es mucho más grande que creernos más, que tratar de ponernos por encima de los demás. Entonces, sé que algunos son muy completos, sé que algunos están muy estudiados, y despojarnos un poquito de todo eso. Los que creemos que tenemos un ministerio, que tenemos alguna función, relajémonos. Esta obra no es nuestra, esta obra es del Señor. Nosotros estamos aquí para obrar por misericordia y precisamente amor.